Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las normas APA, séptima, séptima edición. Vamos a hablar de las referencias, que son un listado con la información completa que se citó en el texto. Entonces, son necesarias estas referencias para dar la atribución de los créditos de autoría, para localizar, para confirmar la información que se está, que se está leyendo, que se está verificando. Entonces el lector puede acudir a las fuentes para poder verificar la veracidad de las informaciones, ¿verdad? Entonces para eso eh, son necesarias las referencias bibliográficas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre referencia y bibliografía? La referencia es aquella fuente que se utilizó en forma explícita en el trabajo, y la bibliografía son aquellas obras que sirvieron de fundamento pero que no se utilizaron para el desarrollo teórico del escrito. Entonces, en el estilo APA, entonces se usa la referencia, lo que se usó explícitamente dentro del trabajo. Entonces, se espera que todos los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas sean citadas. Entonces, todo lo que se haya citado en el trabajo tiene que estar referenciado. De esa manera, entonces, las referencias constituyen un apartado específico del documento. Entonces, lo que se hace prácticamente al final es colocar la palabra, el título referencias, tiene que estar en negrita y tiene que estar centrado. El espaciado es en doble, el interlineado es doble y se coloca en orden alfabético del primer apellido. Hay que tener en cuenta que estas referencias tienen que tener la sangría francesa. O sea que este espacio tiene que tener un tamaño de 1,27 centímetros. De esa manera, entonces, tenemos nosotros los elementos que contienen las referencias. Entonces, tienen el autor, entonces después viene la fecha, después el título de la obra y después la fuente. Entonces, más o menos en todas las fuentes, entonces se van escribiendo en este orden: autor, fecha, título, fuente. Autor, fecha, título, fuente. De esa manera entonces se va realizando las referencias al final. La variación de acuerdo con el número de autores, entonces si es un solo autor, entonces se coloca el apellido y sí, seguido de la inicial del nombre. De 2 a 20 autores se coloca entonces el apellido, después se coloca la inicial del nombre y punto y coma y el siguiente autor, así sucesivamente hasta 20 autores. Y si es que tiene más de 20 autores, se coloca hasta el autor número 19. Después se coloca 3 puntos y se coloca el apellido y la inicial del nombre del último autor. Y si es que no se desconoce el autor de la obra, entonces lo que se hace es iniciar directamente con el título de la obra. Pero siempre más o menos sigue ese orden: autor, fecha, entonces también título y fuente. De esa manera, entonces, los, eh, los ejemplos de las principales referencias, entonces, los libros ya tienen en las primeras páginas, tienen la información necesaria para poder referenciar correctamente estas fuentes de información. Entonces, la forma básica, dijimos, primeramente va el apellido, las iniciales del nombre del autor y el año de publicación. Después va el título de la obra en cursiva y después colocamos la edición editorial y finalmente colocamos la URL si es que es un material que se extrajo
de fuentes electrónicas, ¿verdad? El libro con autor, entonces apellido, año de publicación, título de la obra en cursiva y se coloca la editorial. El ejemplo, entonces tenemos acá y libro con editor, apellido, iniciales del nombre, editor, entonces año y colocamos el título en cursiva, nombre de la editorial y pegamos el URL en caso de que sea una, un libro electrónico, un libro digital, ¿verdad? Entonces, libro en versión electrónica, la misma estructura, apellidos, inicial el nombre, año, título en cursiva, editorial, si es que aplica, y finalmente la URL. Libro con traducción, entonces apellido o apellidos, si tiene más de un autor, título de la obra, después colocamos entre paréntesis el apellido del traductor, número de edición si aplica y finalmente colocamos la editorial. Trabajo original publicado en tal año. Capítulo de un libro, entonces lo que hacemos es colocar siempre apellido del autor, iniciales del nombre, el año, título del capítulo y finalmente acá publicamos, colocamos otra vez las iniciales del nombre, apellido, editorial y colocamos el título del libro. Y acá en este punto colocamos las páginas de tal página a guión tal página. Y finalmente la editorial. Eso cuando se va a citar el capítulo de un libro. Entonces los artículos científicos, entonces tenemos nosotros ya en el artículo tenemos el volumen, tenemos el nombre de la revista, tenemos el número, el año, tenemos también el rango de páginas, tenemos el autor, el título del artículo, una serie de informaciones que podemos utilizar para poder citar, para poder referenciar estos libros, estas revistas que pueden ser electrónicos, impresos, dependiendo de la naturaleza del material. La forma básica, entonces, para artículos científicos, los apellidos, o el apellido en caso que tenga solamente un autor, fecha de publicación, el título del artículo, después ya viene el nombre de la revista, en cursiva, el número y de qué página a qué página se extrajo la información. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? También los periódicos en línea, artículos de revista, entonces informes gubernamentales tienen su forma específica de ir citando, pero siempre el apellido, las iniciales del nombre, la fecha, más o menos siempre es ese orden, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y finalmente, si es un periódico en línea, colocamos también al final el URL. Entonces, cuando se trata de un artículo impreso, entonces colocamos nosotros apellido del autor, iniciales del nombre, fecha y colocamos aquí el título del artículo y el nombre de la revista, coma y colocamos volumen, número y la página de donde se extrajo la información. Cuando es una revista en línea, entonces lo que hacemos es colocar siempre los apellidos, iniciales del nombre, fecha de publicación, título del artículo, nombre de la revista, número y finalmente colocamos ya, copiamos y pegamos el URL. En el caso de informes gubernamentales, lo que hacemos es colocamos el nombre de la organización, año, título del informe, número de publicación y finalmente la URL de donde se puede, donde está alojada, ¿verdad? Esa información. Simposios, conferencias, congresos, entonces tenemos nosotros los apellidos, año de publicación, tenemos el título, el tipo de contribución, título del simposio o congreso, después colocamos la ciudad, país y finalmente URL. Las tesis y los trabajos de grado, entonces apellido, iniciales del nombre, año, título, tesis de pregrado, maestría, doctoral, si es que es una tesis de pregrado, si es de maestría, indicamos, y el nombre de la institución que otorga el título, y finalmente el nombre de la base de datos, y al final colocamos la
URL. Entonces, de dónde se puede descargar la información. Eh, entonces tenemos nosotros las referencias bibliográficas. En el caso de páginas web, entonces apellido, iniciales del nombre, fecha, nombre del sitio web y finalmente colocamos el URL. Las películas, apellido del director, entonces el año de publicación, nombre de la película, compañía productora y finalmente colocamos el enlace, el URL, de donde está alojada la película. La serie de televisión se pueden citar también, entonces apellido del productor, iniciales del nombre, productor, el año, nombre de la serie de televisión, entonces productora. De esa manera entonces se pueden citar archivos que se encuentran en la web, se pueden citar películas, se pueden citar series de televisión para las referencias, referencias bibliográficas en caso de que se hayan utilizado. También los videos, en este caso apellido, inicial del nombre, fecha, nombre del video y la fuente, entonces se coloca el URL del video. Un seminario web grabado, apellido de los ponentes, iniciales del nombre, año, título del webinar, seminario web y finalmente el nombre de la compañía o departamento y pegamos acá el URL. También los podcasts que son emisiones en formato audio también se pueden ir citando, ¿verdad? Entonces el apellido, iniciales del nombre, fecha, título del podcast y finalmente colocamos el URL de la publicación. Entonces, las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter también se pueden referenciar en caso que se hayan utilizado informaciones o publicaciones que procedan de redes sociales. Entonces acá tenemos nosotros la forma básica, tenemos la forma de referenciar en caso de que sea una publicación alojada en Instagram o Facebook o bien en su defecto una publicación realizada en Twitter. Entonces se pueden referenciar videos, publicaciones en redes sociales, sentencias, leyes, tratados y convenios internacionales. Entonces en la sentencia, título o nombre de la sentencia, se coloca la fecha, la corte o reporte donde se publicó, nombre del magistrado ponente y se pega la URL. En caso de las leyes, se coloca el nombre de la ley, entonces la fecha y la fuente. Después se coloca el número de sección o artículo y se coloca finalmente el URL. En caso de que sean tratados y convenios internacionales, se coloca el nombre del tratado o convenio y se pega el URL de donde se extrajo. Hay algunas adaptaciones al español al cambiar del inglés al español, entonces am se debe sustituir por i y también este símbolo que solemos observar en las referencias en inglés se puede sustituir por la letra i en el español, se debe sustituir por la letra i en el español y estas cuestiones como los números ordinales Third Edition, entonces tercera edición sería en el caso de las publicaciones que son en español para ir cambiando, para ir intercambiando. Eso es todo. Muchas gracias.